cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, suscribir al canal y compartir este video. Mira, te digo algo, ahora que estamos hablando de compartir, te voy a invitar a un nuevo canal. Este canal no tiene nada que ver con mensajes de tu ser interno, ni con amor y desamor, nada. Es sencillamente un canal para enseñar o practicar entre todos la pintura. Cuestiones súper sencillas. Estos son como para terapias, como para salir un poco a veces de esos problemas que uno tiene, que no sabe cómo manejarlos o que no se le salen de la cabeza. La mejor terapia que hay es esta. Entonces, en ese canal, súper easy fácil, te lo escribo, súper easy fácil, vas a ver realmente la técnica que es para, por lo menos la técnica que utilizamos para esto. Súper sencillo, pero es que tú no te imaginas. Estos son darle 2 o 3 brochazos ahí y tú vas a ver cómo queda todo bien. Es sencillamente imaginación y ponerle los colores que le quieras poner. Eso es sencillo. Mira, una cajita de madera, de cartón, y mira, como para hacer regalitos. Entonces, en la cajita que estamos haciendo, en la cajita que está haciendo Gabriela, la cajita de amigos Firifiris, ahí podemos estar hablando de esas cosas, de cualquier otra manualidad, de cualquier otra cosa que tú tengas, alguna inquietud. No solamente la cajita de amigos es para conseguir quizás parejita o alguien que nos guste, que podamos relacionarlo. Esa es la idea, ¿no? Pero también hay para conocer amigas con amigas, amigos con amigos y ver esas técnicas o cómo podemos, cómo puedo yo saber qué técnica utilizaste. Entonces nos hablamos por Zoom y hablamos sobre esto. Sí me gustaría, primero que nada, que fueras y vieras el canal. Nos estamos viendo entonces en ese canal en cualquier momento. Vamos a ver, mi querido y adorado Sagitario. Entonces, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decirnos? ¿Qué tenemos que hablar? Veamos. Veamos qué hay por aquí. La energía de esa persona te va a decir muchísimas cosas y te las voy a ir traduciendo con esa carta de esa energía que hay en este momento de esa persona para ti. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué nos quiere decir esa energía? ¿Sabes qué es esto, no? Esto es que esta persona definitivamente va a hacer un cambio de ciclo. Esta persona necesita cambiar de ciclo. Esta persona necesita definitivamente, voy a lanzar las otras cartas de una vez para ver si ese ciclo es contigo, hacer un cambio de ciclo y lo quiere hacer contigo o definitivamente quiere hacerlo solo o sola. Vamos a ver, aquí lo digo clarito, vamos a ver. Ajá. No. Esta persona definitivamente quiere, que le gustaría hacer ese cambio de ciclo contigo. Es una persona que definitivamente estuvo en una época quizás un poco colgada o prendida o no sabía cómo soltarte, si se quiere. No hallaba, a pesar de que no estaban juntos, quizás esta persona dentro de todo no hallaba cómo soltarte, cómo desprenderse, cómo sacar esa energía tuya, sacarla de su corazón. Y ha decidido definitivamente, y se ve que esa persona se desprendió finalmente, como está dando otros pasos. No sé, ¿cómo te digo? Esta persona estaba enganchadísima contigo en algún momento determinado, muy a pesar de que hayan terminado. Muy a pesar de que no te lo haya dicho, muy a pesar de que no te lo haya demostrado, esta persona
después del rompimiento, quedó muy pegada, muy enganchada. Quizás ni siquiera se había dado cuenta que de verdad esa energía todavía le costaba desprenderse de ti. Entonces, ahora que lo está logrando, que se desprenda esa energía, estamos viendo que va a haber una comunicación bien importante entre ustedes en el futuro. Esa es la parte, digamos, el final de esta situación, de este enfrentamiento, el enfrentamiento entre ese desprendimiento que tuvo esa persona ya, ese desprendimiento de esa manera de engancharse que no es, digamos, la más sana, y ese amor que ahora viene para ti tan maravilloso, o sea, esos momentos tan maravillosos que pueden venir para ti ahora en un futuro, y eso todo está unido a esta carta de cambio de ciclo que quiere hacer esta persona. Esta persona definitivamente podríamos haber dicho en otro momento, no, mira, este es un cambio de página que está haciendo esta persona quiere cambiar página y se quiere ir para otro lado, ya no quiere más, no quiere absolutamente más nada, pero por las cartas que estoy viendo, las otras que salieron, me doy cuenta que realmente sí quiere hacer un cambio de ciclo, pero quiere hacer un cambio de ciclo acompañado de ti. Quiere que las cosas vuelvan otra vez, pasar, comprar un cuaderno nuevo, completamente nuevo, romper esas páginas, quemar esas páginas del pasado y empezar una nueva relación contigo. Así que ahí te dejo yo, mi querido y adorado Sagitario, con esta lectura, y date cuenta que a pesar de todo, a pesar de que haya esa ruptura, vuelvo y repito, a pesar de que esa persona quiere, necesita, no es un cambio que digamos que es obligatorio, que lo tiene que hacer de vida o muerte, porque sí, porque el destino se lo está enviando. No, es algo que esta persona ha escogido, es algo que ha escogido hacer y ha decidido que definitivamente para estar colgando, mejor es caer, como dice, y vamos a empezar como de nuevo. Yo me desprendo de esta situación, ya de este malestar, de estos recuerdos malos, lo que hubo en esta relación, me desprendo de todo eso, limpio todo eso, y ahora abro un nuevo libro, abro una nueva página, la primera página, y dice, recomienzo contigo, recomienzo con Sagitario. Y entonces ahí veo yo que tú dices, oye, mira, esto está maravilloso, esto sería lo ideal, que esto sucediera así de esta manera, y el final de todo, este complemento, esta comunicación, como que si realmente aquí son ustedes un complemento el uno del otro. Yo siento que esta relación, sinceramente, mi querido y adorado Sagitario, corresponde a esas benditas llamas gemelas. No sé por qué lo estoy sintiendo así. Esas benditas llamas gemelas que no te terminan de desprender, no se terminan de desprender, no terminan de agarrar, pero no terminan de desprenderse, y estamos en eso. O sea, ese cordón de energía se alarga y se alarga y se alarga y se alarga y se estira, pero no se termina de romper. Entonces ahora esta persona lo que quiere ahora es un nuevo cambio, comenzar de nuevo, enterrar todo lo viejo y comenzar. Y tú, se te ve que de verdad tú estás muy plácidamente satisfecho o satisfecha con esa decisión, con esa situación. Y se ve, que es lo que más me gusta, es la carta de la templanza, en donde se ve esa gran comunicación que va a haber, y digamos, ese complemento, porque vuelvo y digo, eres un complemento de esa persona, o esa persona es tu complemento. Entonces pareciera ser que estuviéramos hablando acá de llamas gemelas. Nos estamos viendo, pues, mi querido y adorado Sagitario, con esta lectura. Ahí te la dejo. Toma lo que tengas que tomar.